Aleluya, aleluya, gloria al nombre de Jesús. Hoy estamos una vez más aquí listos para poder llevar a cabo un pensamiento. Escribe tu propia historia. Escribe tu propia historia. Entonces eso quiere decir que cada ser humano es responsable de su propia historia. Bien, entonces eso me hace recordar cuando en una ocasión una persona fue donde un escritor y le dice al escritor: yo quiero que usted me entregue mi historia. Entonces el escritor le pregunta y le dice: pero ¿quién es usted? Yo no lo conozco, usted nunca me ha traído ninguna historia para escribir. Entonces le dice: pero usted es un escritor, usted debería de haber escrito una historia de mí. Entonces el escritor le dice: pero yo no lo conozco a usted, no sé quién es usted, ¿cómo puede usted pedirme una historia de algo que yo no conozco? Entonces el hombre se fue decepcionado. Mientras iba caminando encontró una editorial, entró a la editorial y le dice al dueño de la editorial: señor, yo quiero que usted me entregue el libro de mi historia. Entonces el hombre, dueño de la editorial, fue a buscar el libro y le dice: ¿cómo llama usted? Entonces ya le dijo el nombre y dice: ¿y quién escribió de usted? Porque yo no he escuchado ninguna historia con ese nombre. Entonces dice: no, a mí nadie ha escrito nada de mí. Entonces, ¿cómo puede usted venir a buscar aquí en la editorial un libro de su historia si usted no ha contado ninguna historia y ningún escritor ha escrito? Nosotros aquí en la editorial reproducimos lo que algún escritor nos trae para reproducir. Entonces no podemos nosotros encontrar ningún libro porque no existe ninguna memoria de usted. Así que le dice: mi estimado señor, si usted no ha contado su historia, si usted no ha escrito su propia historia, entonces nadie podrá saber de usted. Entonces el hombre se fue decepcionado, sin saber pues ahora qué hacer, porque no había ninguna historia de él en la librería, en la editorial, ni tampoco pues el escritor famoso había escrito nada de él. Entonces eso nos hace a nosotros pensar. Cuando alguien dice: deja que Jesús escriba tu propia historia, eso me hace a mí pensar que la persona que está diciendo esto no lo está diciendo tal vez de una forma errónea. Pero lo que puedo yo pensar es que cuando yo digo algo como eso, es como que le estoy dejando a Jesús que escriba una historia de algo o de alguien que él no conoce. Entonces, para que el Señor pueda escribir algo, tenemos nosotros que darle el material. Tenemos nosotros que con nuestras obras decirle al Señor: Señor, aquí traigo lo que tú vas a escribir. Porque Él no puede escribir nada de nosotros. Si nosotros dejamos y le decimos: dejemos que Jesús escriba nuestra historia, es como que nosotros nos tiramos al abandono y no hacemos nada. Pues no, señores, nosotros tenemos que escribir nuestra propia historia. Y después que hayamos escrito nuestra propia historia, tenemos que llevar esas memorias delante de la presencia del Señor para que Él pueda plasmarlas en el libro de la vida y allí quede nuestro nombre bien escrito. Entonces nosotros tenemos que tener esto bien en cuenta y bien conocido, de que nosotros los seres humanos, nosotros somos los que escribimos nuestra propia historia con nuestras acciones, con nuestra forma de vida, con la manera en que nosotros nos conducimos en esta tierra. Así nosotros escribimos nuestra propia historia. Esto me hace recordar al apóstol Pablo. Antes de ser Pablo, él era Saulo de Tarso, un hombre malvado, un hombre malo, perseguidor de la iglesia. Pero sin embargo, él escribió su propia historia. Nadie escribió, él escribió su propia historia por sus acciones, por su manera de ser, por su forma de vida. Entonces todo eso cambió. Entonces él escribió su propia historia. Entonces ahora encontramos la historia de Pablo en la Biblia. ¿Por qué? Porque él escribió esa propia historia. Mientras él era una persona mala, no había ninguna historia en la Biblia. Pero cuando él cambió de vida, cuando sus acciones comenzaron a ser diferentes, entonces ya el escritor lo tomó en cuenta y él escribió su propia historia. Y ahora la historia de él también está en el reino de los cielos. Y la Biblia dice pues que en el libro de Apocalipsis, que en el día final se abrirá otro libro, el cual es el libro de la vida, y fueron juzgados según las obras que había en los libros. Entonces, por lo tanto, el Señor está esperando que nosotros llevemos nuestra propia historia delante de Él para Él poderla plasmar. Así que no podemos nosotros decir: dejemos que Jesús escriba nuestra historia, si no le estamos dando ningún material. Démosle el material, nosotros hagamos nuestra propia historia, y con nuestra propia historia de vida, con nuestra forma de ser, con nuestra forma de comportarnos como verdadero cristiano,
cristianos, como verdaderos hijos de Dios, redimidos por la sangre de Cristo, que alzamos el evangelio del Señor Jesucristo en lo alto y flameamos la bandera de la victoria en el nombre de Jesús. Esa es nuestra historia y eso es lo que alguien tendrá que contar, la historia nuestra. Nosotros hacemos nuestra propia historia, así que yo te animo en esta tarde, escribe tu propia historia para que el Señor Jesucristo tenga algo que escribir de ti. Que el Señor Jesucristo te bendiga y no te olvides, escribe tu historia, que quedes en la memoria, que quedes en las memorias de aquellas personas que un día te conocieron y que cuenten también tu historia, porque tú has escrito tu historia en el libro de las memorias. Que el Señor Jesús te bendiga, guarda tu vida, guarda tu alma y escribe tu historia para que alguien la pueda contar y pueda decir quién fuiste tú. Que el Señor Jesús te bendiga.